Melania consiguió sonreír tenuemente, pero con sonrisa de triunfo, cuando sus ojos encontraron de nuevo los de Escarlata. Su mirada selló el pacto. La protección de Ashley contra un mundo demasiado duro se transmitía de una mujer a otra, y el orgullo masculino de Ashley no debería sentirse nunca humillado por saberlo. Ahora la lucha cesó y la serenidad se reflejó en el rostro de Melania, como si la promesa de Escarlata le hubiera dado la suprema tranquilidad. Eres tan inteligente, tan valiente, tan buena conmigo. A estas palabras, un sollozo salió de la garganta de Escarlata, que apretó la mano de Melania contra su boca. Iba a empezar a gritar como una niña y a llorar desconsoladamente. He sido un demonio, te he engañado, nunca he hecho nada por ti, todo lo hice por Ashley. Se puso en pie bruscamente, clavándose los dientes en el pulgar para conseguir reaccionar. Las palabras de Red volvieron a su imaginación. Te quiere, que esa sea tu cruz. La cruz ahora era más pesada. Ya era bastante terrible para ella haber tratado por todos los medios de arrebatarle a Ashley. Pero ahora era mucho peor. Melania, que había confiado ciegamente en ella durante toda la vida, estaba depositando en ella el mismo cariño y la misma confianza a la hora de la muerte. No, no podía hablar. Ni siquiera pudo volver a decir, haz un esfuerzo para vivir. Debía dejarla marcharse tranquilamente, sin lucha, sin lágrimas, sin miedo. La puerta se abrió suavemente y el doctor Mead apareció en el umbral haciendo una señal imperiosa. Escarlata se inclinó sobre la cama, conteniendo las lágrimas, y cogiendo la mano de Melania la apoyó en su mejilla. Buenas noches, dijo, y su voz estaba más tranquila de lo que nunca había imaginado pudiera estar. Prométeme, repitió el murmullo, cada vez más tenue. Todo, querida mía. El capitán Butler, sé buena con él. ¿Te quiere tanto? ¿Red? Pensó Escarlata maravillada, y las palabras de Melania no tuvieron sentido alguno para ella. Sí, desde luego, contestó automáticamente, y poniendo un suave beso en la mano de su amiga, la depositó de nuevo sobre la cama. Dígales a las señoras que vengan inmediatamente, balbuceó el doctor. Con los ojos turbios, Escarlata vio a India y a Pitty seguir al doctor al cuarto de la enferma, recogiéndose las faldas para evitar que crujiesen. La puerta se cerró tras ellas y la casa quedó en silencio. A Ashley no se le veía por ninguna parte. Escarlata reclinó la cabeza contra la pared como una niña castigada a retirarse a un rincón y se frotó la garganta. Detrás de aquella puerta expiraba Melania, y con ella se iba la fuerza en la que se había apoyado inconscientemente durante años. ¿Por qué? Oh, ¿por qué no se había dado cuenta mucho antes de lo mucho que quería y necesitaba Melania? Pero ¿quién iba a haber pensado en aquella Melania insignificante y menuda como una fortaleza? Melania, que se azoraba hasta las lágrimas delante de los extraños, tan tímida para levantar la voz dando una opinión, tan temerosa de la crítica de las personas mayores. Melania, que carecía de valor hasta para espantar a un gato. Y sin embargo, la imaginación de Escarlata retrocedió a través de los años, a aquella calurosa tarde en Tara cuando una columnita de humo gris se elevaba sobre un cuerpo vestido de azul. Y Melania estaba de pie en lo alto de las escaleras con la espada de Carlos en la mano. Escarlata recordaba haber pensado en aquel momento. ¡Qué tontería! Melania no podría ni siquiera levantar ese arma, pero ahora comprendía que si hubiese sido necesario, se hubiera precipitado por las escaleras y hubiera matado al yanqui o la hubieran matado a ella. Sí, Melania había estado allí aquella tarde con una espada en su diminuta mano, dispuesta a luchar por Escarlata. Y ahora, mientras Escarlata volvía tristemente la vista atrás, se dio cuenta de que Melania había estado siempre a su lado con una espada en la mano, tan intangible como su propia sombra, amándola, luchando por ella con lealtad ciega y apasionada, luchando contra los yanquis, el fuego, el hambre, la miseria, la opinión pública y hasta con las personas amadas de su misma sangre. Escarlata sintió que el valor y la confianza en sí misma la abandonaban al comprobar que la espada que había relampagueado entre ellas y el mundo estaba envainada para siempre. Melania ha sido la única amiga que he tenido, pensó con desconsuelo. La única mujer, exceptuada mi madre, que me haya querido verdaderamente. Melania es como mi madre. Todo aquel que la ha conocido se ha colgado de sus faldas. De repente sintió como si Elena yaciese detrás de aquella puerta cerrada, abandonando el mundo por segunda vez. De pronto se vio de nuevo en Tara, con el aterrador peso del mundo sobre sus hombros, desolada, ante el convencimiento de que no podría hacer frente a la vida sin la terrible fuerza del débil, del manso, del tierno de corazón.
queridos amigos que nos siguen con inmerecida fidelidad en estas noches áticas. Bienvenidos a otra noche de diletantismo y de embriaguez, la tercera ya de esta segunda temporada, que vamos a dedicar, como habrán podido adivinar, a una de las grandes obras maestras de la cultura contemporánea, sin duda uno de los hitos esenciales que describen lo que fue el siglo XX, Lo que el viento se llevó. La adaptación al cine del superventas de Margaret Mitchell, Gone with the Wind, y ambos, novela y film, constituyen iconos universales, ejemplos de la producción cultural de los Estados Unidos en el siglo en que lo americano se convirtió en hegemónico en todo el mundo. Para hablar de la película, pero también, inevitablemente, del libro, tengo a mi lado al alma mater de este programa, que no solo es la voz por antonomasia de las noches áticas, sino que también, además, es una voz autorizadísima del universo creado por Mitchell y luego proyectado hacia la eternidad por David O. Selznick, basado en ese viejo sur que desaparece con la Guerra Civil Americana. Rebeca Ejido, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, me gustaría saber por qué has elegido ese trozo de la novela de Mitchell en concreto, que has leído con esa voz tan maravillosa. Me he emocionado. Lo sé, y es un... Porque después de todas las veces que he visto la película en mi vida y las 3 o 4 que me he leído el libro, creo que en realidad la película y el libro hablan de mujeres y de amistad entre mujeres, que es una cosa que no es tan sencilla ni tan común. Y es una cosa de la que vamos a abordar ahora en un rato, pero es una de las cosas por las que esta historia está moderna, por eso es un clásico, porque siempre es moderna, porque la amistad entre mujeres que a principios de la historia aparecen como rivales. Eso es, por un hombre. Eso es. Lo más tonto. Pero es exactamente. Sí, si es que al final esta historia, Lo que el viento se llevó, cuenta historias muy viejas, pero que no dejan de ser nuevas, porque ocurren todo el tiempo. Eso es. Te decía que hay pocas personas más capaces de hablar y de contar cosas sobre Lo que el viento se llevó que tú. Porque he sido muy friki en mi adolescencia. No, es que, mira, lo tenía apuntado aquí, hacerte dos preguntas. Ah, vale. ¿Y cuántas veces te habías visto la película y cuántas veces te habías leído el libro? Pero ya no lo has dicho. No lo sé. Pero es verdad que el otro día contigo la vi en versión original por primera vez. Eso es algo asombroso. Eso es verdad. Pero porque yo vi la película cuando era pequeña en casa de mi abuela. Por primera vez, porque Lo que el viento se llevó es la típica película de Navidad, no sé por qué. Es como Ben-Hur es de Semana Santa. Sí, pues Lo que el viento se llevó es de Navidad. Sí. Y me acuerdo que la vi en casa de mi abuela María y yo me quedé enloquecida y además ella la vio conmigo y estaba allí tan a gusto, estábamos allí viéndola. ¿Cuántos años tenías? Tenía 10. ¿Y por qué te atrapó la historia con 10 años? O sea, una historia que no es nada infantil, es bastante adulta. Yo creo que la personalidad de Escarlata es súper interesante en el sentido de que no es una heroína al uso, porque no es, como dice ella una vez, yo que quería ser como su madre, apacible y buena, y le ha salido todo al revés. Pues yo creo que eso a una niña pequeña, que yo siempre he sido muy buena, una heroína que tiene malicia y que además la demuestra, te llama la atención. Por el contraste. Y la personalidad, la forma de mirar, la forma de actuar, no lo sé. Y te quiero preguntar, porque tú fuiste una niña atrapada. Yo he llegado ya de adulto a la historia, pero tú fuiste una niña atrapada por esta historia. Sí. Porque estoy todavía leyéndome el libro de Garci, que es bueno, como todo lo que escribe Garci, es un comentario muy personal sobre la película. Es como un libro de recuerdos suyo. Y él dice, en ese libro que editó Notorious hace unos años, que cuando vio, siendo un niño de 10 años, los primeros 10 minutos de la película, luego se fue, lo vio en el cine, por accidente, quien quiera saber la historia que se lea el libro, dice que nunca jamás había visto una paleta de colores, como la de los primeros 10 minutos cuando él ve el cielo y la tierra de Tara y cuando empieza la película. Es que si hay una cosa en la que pusieron todo fue en ese Technicolor, que es como de mentira. O sea, está lleno de colores. Es una ensoñación. Sí, pero no parece real de lo brillante que es.
En esta noche ática vamos a acercarnos a esta narración que ya es mítica desde el punto de vista desde el punto de vista de la historia que cuenta, por supuesto, pero también desde la historia de la producción de la propia película, que en sí mismo ya fue una auténtica epopeya. Vamos a acercarnos también bueno, a un poco a lo que significó, al impacto que tuvo esta narración, esta película en América y en el mundo. Y también un poco, bueno, hablar de la condición que tiene esta película de canto del cine, de la edad de oro, de Hollywood, de sus actores, de muchas otras cosas. Pero, por supuesto, como ya es tradición en estas noches áticas, vamos a hablar y a escuchar la maravillosa música asociada al tema que nos ocupa cada noche, en este caso a lo que el viento se llevó, y que ya esto es un subgénero en sí mismo, ya nos lo dicen nuestros fans. Nuestros fans. Y en nuestros 4 fans. Y en esta noche ática que dedicamos a lo que el viento se llevó, yo creo que tú nos traes música asociada en cada momento a un personaje, ¿no? Sí, yo creo que en esta película, bueno, quitando a Olivia de Havilland, que es maravillosa y adorable, las 3 canciones que te he traído están dedicadas a los 3 absolutos protagonistas de la película. Que los vamos a ir desvelando Sí, poco a poco. vale. ¿Cuál es el primero? Dime el personaje, dime luego la canción, la escuchamos y luego ya... Vale, pues vamos a escuchar en homenaje a David Oselnik, una canción de la película de 1945. En España fue Recuerda y en Estados Unidos fue Spellbound. Y esto es una banda sonora de Miklos Rozsa que se llevó un Oscar. Pues por el patriarca.
Bueno, hemos oído una banda sonora de una película maravillosa de Don Alfredo Sí. Hitchcock. Ujú. Pero yo tengo una duda y una curiosidad. Sí. ¿Por qué nos has traído asociada a Selznick? Es que no entiendo. Porque Selznick controlaba hasta el último detalle de todas sus producciones y tenía que dar su aprobación. No sé si te acuerdas del documental de Olivia de Havilland, Sí. cuando ella cuenta que cada vez que se probaban un vestido y los de vestuario decían que era el definitivo, tenían que ir al despacho de Selznick para que él les diera la aprobación y les quitaba o les ponía volantes. O sea que no Bueno, era... y también una cosa que tú me contaste una vez, Ujú. cuando creo que fue Selznick, ¿no? El que Ujú. una extra le dijo que Una de las hermanas pequeñas de qué Escarlata más daba. le dijo, no, ella dice, buah, era una niña de 16 años y dice, tengo que ayudar a este pobre hombre a ahorrar. Eso Y entonces es maravilloso. dice, señor Selnick, usted no entiende que todas estas enaguas y pantalones que llevamos debajo de la falda, esto no sirve para nada, porque nadie lo ve. Eso es. Y Selnick le dijo, tú eres una joven sureña, hija de un dueño de una plantación, así que ve a tu sitio y prepárate para la escena. Eso es. Eso habla del perfeccionismo, del detallismo con el que está concebida y producida esta película. Sí, sí. Que todo eso influye en el éxito, claro. Entonces no quería traerte en esta ocasión, no lo he hecho en ninguna de las canciones, la banda sonora de Lo que el viento se llevó, eso por supuesto es algo que hay que escuchar y hay que... Pero habría sido facilón. Habría sido facilón, entonces quería que cada personaje contáramos algo de él. Bien. ¿Vale? Entonces David Selznick hizo esta película con Hitchcock en 1945. Bueno, pero algo pasó entre ellos porque Hitchcock... entre ellos no, o sea, con Selznick hubo buen rollo, hicieron más películas juntos. Luego hicieron Rebecca, o antes. Que fue la última de la International Selznick. Sí, eso es. Pero entre los que sí discutieron fueron Hitchcock y Miklos Rozsa. Y no se sabe por qué, pero dejaron de hablarse, no volvieron a trabajar juntos. De hecho, el director se fue a trabajar con Billy Wilder, con él hizo Perdición y Días sin huella. Pero es que este hombre ha hecho todas las grandes bandas sonoras de grandes superproducciones de la época. Es que te voy a decir algunas solo, ¿eh? Hizo Las Cuatro Plumas, El Ladrón de Bagdad, Ivanhoe, Quo Vadis, Julio César, Rey de Reyes. Todos los peplums claro. grandes. Y bueno, había nacido en Budapest en 1907. Y era un niño prodigio, con 5 años tocaba el violín, con 8 años se disfrazaba de Mozart, que al parecer en lo que he leído no es nada, o sea, en las calles de Viena te encuentras a niños disfrazados de Mozart por todas partes. Es un poco sórdido. Sí, es un poco raro. Tuvo 3 Oscars de la Academia, el primero por Recuerda, que te acabo de comentar, con Ingrid Bergman y Gregory Peck. Mención especial a los decorados de Un sueño que tiene Ingrid Bergman, que son hechos por Dalí. No lo sabía. ¿No? No, yo he visto esa película, es verdad, pero no sabía. Y luego ganó también con George Cukor por Doble Vida y con William Wyler ganó el Oscar por la música de Ben-Hur. Ben-Hur es de William Wyler. Sí. No lo sabía. También hizo la música del Cid. Y bueno, y te va a gustar que una de las últimas que hizo fue La vida privada de Sherlock Holmes. De Billy Wilder. Y hay una cosa muy divertida que he leído de este señor, que es que él tenía su catálogo de música clásica que iba ampliando y que él iba componiendo. Entonces, cuando le pedían la música de alguna película, cogía alguna canción que él ya había hecho y la adaptaba a la película. Parece una economización de esfuerzos extraordinaria. ¿Verdad? Bueno, pero aquí hemos venido a hablar de David Selznick. Sí. Y mira, he encontrado... bueno, te voy a contar lo último de la peli, recuerda, ¿vale? Por favor. Ingrid Bergman estaba haciendo una escena fatal, pésimamente, y fue a hablar con Selznick. Y le dijo, es que no puedo hacer la escena porque me pongo nerviosa. Y le dijo, bueno, pues si no puedes hacerlo con naturalidad, entonces finge. Selznick ya tenía el culo pelado después de haber producido Lo que el viento se llevó. Claro. Bueno, este hombre nació en Pittsburgh el 10 de mayo de 1902, casi como el Madrid, ahí cercano. Pues 2 meses después. Y murió en Hollywood muy joven, en el año 65,
el 22 de junio. Era de una familia judía, su padre era distribuidor de cine mudo por los pueblos y él se añadió la O para darse un poquito Para darse tono, ¿no? para darse un poquito de tono en... De hecho, hay un chiste que le dedica a Hitchcock en Con la muerte en los talones, en el que Yves Marisain Ujú. es la prota. Ahora mismo me pillas. Vale, pues a Cary Grant le regala algo con sus iniciales donde pone Roger O. Thornhill, que es el prota, pues pone R-O-T y entonces ella le dice ¿de qué es la O? Y él dice de nada, no significa nada. Y es un poco un chiste de la O que se añadió Selznick, como si fuera irlandés o fuera de otro país. Sí, porque, claro, él triunfa porque el antisemitismo no solo está pasando en Europa, en América también los judíos que triunfaban tendían a esconderse. Sí, sí, sí. Pero bueno, él empezó como ayudante de montaje en la Metro, esto te va a encantar, porque en el año 26 era ayudante de montaje en la Metro. En el año 28 se pasa a la Paramount. Y en el año 31 es jefe de producción en la RKO. Pero va el tío y en la MGM participa en King Kong. Y nada, como la carrera es meteórica y había hecho además Ana Karenina y Cena a las 8, en 1936 decide salir de las grandes productoras, que eran las que mandaban, que esto hay que recordarlo, o sea, no era, tú no podías irte y directamente montar algo. Casi un régimen de monopolio. Claro, pues nada, él monta Selznick International y hace El jardín de Alá y El prisionero de Zenda. Ha nacido una estrella, que es la versión que no hemos visto, que es la primera versión, y Intermezzo con Ingrid Bergman, que está guapísima. Y mientras tanto, a partir del año 36, él compra los derechos de Lo que el viento se llevó, que ya es un super bestseller que todo el mundo tiene que leer y todo el mundo conoce, y como no tiene dinero para hacer la película que él quiere hacer, empieza a hacer publicidad. ¿Y cómo hace publicidad? Bueno, pues empieza a deslizar por todas las radios y ¿quién va a ser Escarlata? Y empiezan a hacer concursos de quién va a ser Escarlata. Y no hay ninguna, no hay nadie elegido ni nada parecido. Creó un bluff. Absoluto. Creó un bluff. Fíjate, en el año 36 empieza a hacer publicidad y castings imaginarios y la película se rueda en el año 39, así que imagínate. Después de Lo que el viento se llevó hubo todavía vida. En el año 40 hizo Rebeca y después hizo Recuerda. Y he encontrado, que no creo que exista en ninguna parte, pero tendremos que buscarlo y enterarnos, que en 1954 produjo una especie de serie dramática para televisión escrita por Mark Twain, Chesterton, John Steinbeck y él mismo y algún otro escritor más, como protagonista Lauren Bacall y Robert Bentley. Y eran 2 horas de drama que se emitió en un montón de televisiones a la vez y se llamaba Lights Diamond Jubilee. ¿Pero de qué iba? No lo sé, no he encontrado más información que esa. Pues y me ha dejado intrigadísima. Sí. Vaya reunión. Y bueno, Lo que el viento se llevó es fruto de su absoluta dedicación, esfuerzo y pasión por sacar esta historia adelante. Es un ejemplo de tenacidad puramente hebrea. Sí. Porque creó vida en el desierto. Sí. De hecho, es muy curioso y algún día, si hacemos un programa de Hollywood, deberíamos hacer un programa de cómo Hollywood nace en California, en aldeas que eran, bueno, que acababan, ni siquiera, hacía muy poco tiempo que eran americanas, porque habían sido de México. Sí. Y nace porque judíos del este, de la costa este americana, se van allí porque allí la fiscalidad es mucho más suave y se van allí a montar, pero son judíos mayormente los que se van a montar estudios de cine. Fíjate. Al oeste, judíos del este. Es muy curioso. Bueno, pues yo creo que después de haber hecho un primer repaso sobre, yo lo llamaba antes patriarca, porque yo creo que es... Sí, pero fíjate que la figura del productor nunca nos ha parecido tan relevante. A los europeos. A los europeos. Porque en América y sobre todo en la época de la edad de oro... El que tiene la pasta es el que manda. De hecho, los directores, para las majors, los directores eran de quita y pon. Sí. Ellos tenían un guión y tenían a las estrellas. Tenían a Clark Gable, tenían a Cary Grant, a la que fuera,
Y bueno, pues esta película le pega a La dirige Clark este Gable. fulano, sí, Y sí. le dirige un tipo que se pliegue, por eso cuando llegan los grandes maestros huyendo del nazismo, Fritz Lang, Billy Sí. Wilder, cambian un poco bueno, cambian a base de darse tortazos con los productores, pero el Sí, productor es la gran figura americana del cine, es el productor, no es el sí, director. sí, sí, sí. Por eso, por ejemplo, Woody Allen es un tipo que para ellos es tan europeo, siendo americano. Porque a él le da igual quien le produzca. Exacto. Eso Pero él es. tiene que tener el control Sí, total de sí, la sí, producción, sí. cosa que era impensable en esta Es época. verdad. Bueno, pues después de haber visto un poco la figura del patriarca, del tipo sin cuyo empeño no habría existido la No, película Lo no. que el viento se llevó. Bueno, como este programa no es otra cosa que un... Bueno, perdona, pero como Por no vamos favor. a contar todas esas cosas, Sí, sí que aprovecho para recomendar mucho el documental sobre cómo se hizo Lo que el viento se llevó, que probablemente esté en YouTube porque dura sí. como 1 hora y está muy difundido, porque estamos diciendo que Selnik es el absoluto responsable y artífice de que la película sea lo que es. Ujú. Porque lo fue, o sea, porque Sí. estaba pensando ahora mismo en las reescrituras del guión que él contrató a Sidney Howard, que era un grandísimo escritor, y no le valía lo que le escribía Sidney Howard y reescribía las escenas por las Bueno, es noches. un hombre que se dejó la salud. De Sí, sí, hecho, sí, sí. casi se deja la vida. Probablemente perdería años de vida Sí, en la producción de... sí, sí. Pero fue un empeño muy personal. Hmm, Y en elegir a Gable, en elegir a la Escarlata, sí, en elegir, bueno, cuántas veces se rodaron ciertas escenas que utilizaban como modelo sí, para sí. De hacer hecho, castings. la primera escena de la película es con la que empiezan la película, con la que empiezan Ujú. el rodaje. Y, y para nada, o sea, la rodaron como 3 meses Sí, sí, sí. después de otra manera porque no le gustaba el color del vestido en combinación con el pelo de los gemelos. Y la forma de recrear, contrataron a pintores para que recrearan luego los palacios, bueno, las haciendas de las fincas. Para que no parecieran falsos, para que no Exacto. parecieran, Para que como con el decía croma, él, exacto. traseras de Eso los es, eso edificios es. de Beverly Hills. Sí, sí, sí. Por eso recomiendo mucho el documental, no vamos a hablar mucho más de él, pero Hombre, toda esta el información está documental, ahí. después de haber visto la película, te da una perspectiva grandiosa, porque tú ves Sí, los bailes, por ejemplo, el baile en el que Red saca a bailar a Escarlata, que va vestida de viuda, que es sí, en el salón maravilloso sí. neoclásico de una hacienda. Mm, Todo eso no existe. Todo eso fue una pintura. sí, Es extraordinario. No, te decía que como este programa, la verdad, básicamente es un modesto homenaje a Cowboys de Medianoche sí. y a la labor divulgativa que es impagable que ha venido desarrollando José Luis García a lo largo de su vida, yo quiero empezar esta noche emulando un poco aquellas fantásticas entradillas que hacía García en Qué grande es el Muy cine, bien. en su programa, e introducir a los que nos escuchan en el tema con algunos datos sobre lo que el viento se llevó, bueno, y el contexto del Ujú. año 39 en el que se estrena. Gone with the Wind, perdonen mi inglés de las Antillas, es la adaptación de la novela, como hemos dicho, de la novela homónima de la escritora Margaret Mitchell, que fue periodista del Atlanta Journal, que Ujú. fue publicada esta novela en el año 36, 3 años antes de la película. La novela se llevó de inmediato el premio Pulitzer Ujú. y comenzó a reimprimirse sin parar, convirtiéndose muy rápidamente en un fenómeno de masas en Estados Unidos en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Producida por la Selnick International Pictures y dirigida por 3 directores distintos. Ujú. Lo que el viento se llevó fue estrenada el 15 de diciembre de 1939 en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, una ciudad que decretó 3 días de fiesta con motivo de este acontecimiento. Como el libro, la película fue un éxito absoluto y sin precedentes, a pesar, sí, a pesar de su inaudita duración, 238 minutos, 4 horas y media más o menos, ¿no? Sí. No, O 4 horas. 4 horas y pico, sí. Recaudó más de 400 millones de dólares, cosa que ahora mismo, o sea, no ha habido ninguna película que con el cambio del valor del dinero al Ajá. tiempo, haciendo el cálculo, no ha habido ninguna película que haya recaudado más todavía. Es algo realmente impresionante, pues todo si tenemos en cuenta cómo el cine, bueno, ya era una industria de masas, pero bueno, luego, 80 años después, joder. Ujú. Ganó 10 Oscars
Y, por ejemplo, se proyectó durante 4 años seguidos en cines de Londres y en los de París, tras la liberación de París del poder de los nazis en el 44. A España no llegó hasta el mes de noviembre del 50, más de 10 años después. Pero es que cuando se estrenó Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, estaban pasando en el mundo muchas cosas. En abril del 39 termina la Guerra Civil Española y en septiembre, 2 meses antes de la premier en Atlanta, Hitler invadió Polonia, ¿no? Hitler invade Polonia, Alemania invade Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial, la peor guerra que el mundo ha contemplado hasta el momento. Guerra en la que poco después, por avatares del destino, combatiría la gran estrella masculina de esta película, del reparto, Clark Gable, el actor favorito de Hitler. Sí. En el año 39, por ejemplo, muere Pío XI y lo sucede Giovanni Pacelli, Pío XII, en el mismo mes de febrero, si no me equivoco, del año 39, se casa, por ejemplo, Sinatra en Jersey, en su ¿Con quién Jersey, se casa con en esta Nancy ocasión? Barbato. Ah, vale. Con Nancy Sinatra. Y en el puerto de Kiel, más o menos por el mismo momento, la Marina de Guerra alemana flota, o bota, mejor dicho, bota un barco que no es ninguna tontería y para la historia del cine tampoco. El famosísimo acorazado Bismarck, del cual hay una película maravillosa, es Hundido el Bismarck, una película bélica de la Segunda Guerra Mundial que para muy cafeteros del cine bélico es muy buena. En el año 39 también, por ejemplo, es el año en el que John Ford estrena La Diligencia, nada Fíjate. menos, nada menos. O sea, le robó todos los Oscars lo que el viento se llevó a La Diligencia. que no es poca cosa. Claro. El 39 es el año en que, por ejemplo, Gandhi empieza en la India su resistencia civil a las autoridades británicas. Gandhi, que algún día tendremos que hablar de ese farsante. El 39... Ese pederasta, ¿no? Entre otras cosas, en el año 1939 es el año en el que con el tiempo, los que con el tiempo serían conocidos como los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki, comienzan sus andanzas en el circo Price. Me has dejado que no con esto, ¿eh? Sí, lo he encontrado hoy y es curioso. El año 39 es el año en el que la DC publica por primera vez un cómic de Batman. Madre mía. Y en el que la República Francesa guillotina por última vez a un preso. Uf. La última vez que un preso es guillotinado en Francia por el Estado es en el 39. El 39 es cuando se inaugura el aeropuerto de La Guardia en Nueva York. Y, por ejemplo, el año 1939 es el año en el que el Real Madrid Club de Fútbol aprueba en su célebre Junta de Salvación, después de la Guerra Civil, claro, la solicitud de un crédito bancario por valor de 300.000 pesetas para reconstruir el Estadio de San Martín y las instalaciones del club, que fueron devastadas por 3 años de guerra civil en Madrid y en España entera. Bueno, todas estas cosas pasaban. Te ha quedado muy García este resumen, ¿eh? Era un poco, pues eso, homenaje, porque a mí me gusta mucho cuando García introducía el contexto, ¿no? Dame contexto. Y bueno, una vez dicho esto, tú has introducido con la primera canción la figura, has hablado la figura del tipo que hizo posible esta película, David O. Selznick. Y yo creo que David O. Selznick, fíjate que es muy curioso. ¿Tú sabes cómo Escarlata llegó a ser Vivien Leigh? No. ¿No lo sabes? Bueno, he visto algo, sí, pero quiero que me lo cuentes. Pues mira, ella era novia de Laurence Olivier y él venía a hacer teatro en Broadway y entonces fueron a Los Ángeles y la circunstancia por la que apareció... Ella era una actriz bastante desconocida. Era muy desconocida, había hecho teatro sobre todo y luego había hecho una película con Laurence Olivier que se llamaba Fuego sobre Inglaterra, que no tuvo mucha repercusión. Pero el caso es que estaban allí en Estados Unidos, porque ella se fue con él, los dos estaban casados y tenían hijos, fue una cosa bastante escandalosa, pero se fueron juntos y por cosas del destino ella apareció con él en el despacho del hermano de Selznick. Y entonces el hermano de Selznick
les dijo, bueno, acompañadme que hoy hay un rodaje de una cosa que van a hacer. Resulta que era el incendio de Atlanta lo que iban a grabar esa noche, porque habían empezado con eso porque necesitaban espacio para hacer los nuevos decorados de la película, entonces tenían que eliminar todo el material anterior. Entonces dijeron, vamos a empezar con el incendio, así retiramos todo y empezamos a fabricar los decorados. Y entonces allí apareció Vivian con el hermano de Selnik, que se acercó a David y le dijo, aquí tienes a tu Escarlata, allí delante del incendio. Sí, porque además había habido un concurso nacional para encontrar a Escarlata O'Hara. Bueno. Hay que tener en cuenta, como hemos hablado del éxito de la novela, que el personaje de Escarlata O'Hara o sea, era algo... toda América, toda la opinión pública había leído la novela. Y todo el mundo había dicho quién tenía que ser. Y lo de Clark Gable estaba clarísimo. Clark Gable, sí, eso estaba clarísimo. Hubo un consenso nacional en que Red Butler tenía que ser Clark Gable. Y que era él, directamente. Pero había un problema, que Clark Gable pertenecía era a de la otro. Metro. Claro, entonces aquí vamos a hablar de uno de los temas que yo quiero que toquemos. Pero claro, el personaje de Escarlata hubo una encuesta nacional. Hubo una encuesta nacional y hubo muchas actrices muy famosas que hicieron pruebas. Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn... Bette Davis había hecho ya Jezabel, que es una película de época bastante buena, que no has visto, pero que es muy buena. Pero claro, no casaba, o sea, Bette Davis era una estrella, pero no casaba con el personaje, porque Escarlata, castaña oscura, ojos verdes, yo creo que joven. No solo físicamente, es un tipo de mujer, Escarlata O'Hara, que requiere de unas cualidades la persona que la interpreta muy específicas, porque por un lado es una persona, es muy joven, que tiene que aunar dos conceptos aparentemente incompatibles, que es la candidez y la ternura con la malicia. Sí, y eso es muy difícil. Es una niña que no es niña, que es mujer, pero que sigue siendo niña. Es una niña mala, como diría Vargas Llosa. Exacto, que flirtea, tontea y juega con los hombres, pero a la vez sigue siendo niña. Tiene que ser un punto, o por lo menos la apariencia virginal. Pues mira, hasta ese momento, la que iba a ser Escarlata, hasta que David Selznick conoció a Vivien Leigh y se le encendió la luz, era Paulette Goddard. ¿Y quién era Paulette Goddard? Era una novia que tenía Chaplin, que vivía con ella, que es verdad, tú la ves y se parece mucho a Vivian, se parece muchísimo, pero le falta algo, le falta lo que tú dices. O sea, sí tiene el aspecto físico del personaje, te lo da, pero quizá porque era más mayor, o quizá porque ya había hecho más cine, o por lo que fuera, pero no cuadraba por completo. Es una cosa virginal, pero aparentemente, porque luego lo desmiente el fuego que tiene los ojos, que es de mujer, ¿sabe? No sé si te acuerdas de la escena del cumple de Ashley, cuando creen que ha habido algo entre ellos. Y Red obliga a Escarlata a llevar ese vestido rojo de putón. Y ella aparece por la puerta y la expresión de sus ojos es de una gata. Eso es absolutamente entonces, yo me como al que sea. Es cara de niña, pero ojos que no son de niña. Entonces es muy difícil de encontrar. Yo creo que Vivien Leigh reunía esas condiciones. Sí. Bueno, pues como anillo al dedo le vino a este hombre. La producción de esta película es muy curiosa, por lo menos para mí, por muchas cosas. Yo creo que no nos hacemos idea de lo que significó esto para Estados Unidos. No hacía todavía 100 años. De hecho, pues la guerra civil acaba antes del 1860 y tantos. Sí, por ahí. O sea, pues bueno, pues no hacía 80 años. Un poco los americanos tenían, cuando esta película se hace, tenían heridas abiertas. Cuando este libro se escribe, era un poco la misma distancia que tenemos nosotros con nuestra propia guerra civil. Que tenemos heridas abiertas, al parecer. No, las hay, al parecer no, las hay. Cuando la guerra civil todavía continúa causando, es porque las hay. Entonces, pero es muy curioso porque ya era la era de la radio, realmente los castings todos se hacía por radio porque la tele todavía estaba en ciernes. Para América esto era, o sea, el libro fue un superventas y Selznick tenía la presión sabía que esto iba a ser un éxito, porque iba a verla mucha gente, pero a la vez era una cosa de, bueno, vamos a representar nuestra gran herida nacional. Desde el nacimiento de una nación no había habido una película así. Exacto. Y el nacimiento de una nación retrata una época. Y vamos a hablar luego cuando hablemos de
luego en el último bloque hablaremos de la HBO, del intento de cancelación de los últimos años, o bueno, Ujú. y vamos a hablar de El nacimiento de una nación, que esa película sí que es, en mi opinión, una apología del racismo, cosa que Absoluta. no Bueno, ni es, siquiera los negros son negros, cosa son que, señores pintados. sí, lo del blackface, cosa que no es ni mucho menos, en mi opinión, lo que el viento se llevó. Es algo, y como, y Sí, luego solo había, dejamos que el que ha visto la película piense qué le parece la película respecto a los grandes temas, a sí, la guerra y al racismo, sí, y luego vale, comentamos tú y yo. vale. Yo quería comentarte que yo me acuerdo, tuve una asignatura en tercero de carrera, muy Ujú, interesante, porque y no, la carrera de periodismo no es que tenga muchas asignaturas interesantes, pero esta sí que lo fue, historia de la comunicación visual. ujú, Y dimos la era de los majors, de la Hollywood, del cine y todo ujú. esto. Y yo creo que lo que el viento se llevó es el canto del cisne de la era de oro del cine americano, de la era de oro, de la era de los grandes De los grandes estudios, estudios, de la sí, sí, eso RKO, sí. de la Metro Goldwyn Mayer, de la Fox, y no De Paramount, de Paramount, y había otras porque eran cinco. Bueno, luego se fusionaron porque la sí. Fox con 20th Century Fox, tal, hubo fusión, cambia, o sea, digamos que el brillo de Hollywood no es que caiga, continúa, pero la forma de hacer cine y la forma de hacer cine, fíjate, Selznick trabaja para las majors y se pira Mm, y monta su propio. Ya esto te está diciendo que ya está cambiando la época. Él sí. monta su pequeño, a priori, estudio, o sea, Faltaba por sacar a los actores de las nóminas, porque era eso absurdo es. eso. Eso es. Pero todavía, por eso digo que es el canto del cisne, porque todavía, por ejemplo, para contratar a Gable, para contratar a Olivia de De Havilland. Havilland, perdón, eh, hay que negociar que con el Bueno, dueño de que la, la pobre Olivia tuvo que ir a buscar a la mujer con el dueño de la de, Warner. de, de- Claro, de Jack Warner, tuvo que quedar con ella para tomar el té, para pedirle es por que favor que hablara con su marido. los actores no eran agentes libres como ahora, que bueno, le ofreces dinero al actor y ya está. Sí. Y si le gusta bien, y para ti. No, estaban en nómina porque las majors eran grandes sistemas. Bueno, y si las productoras, si caías en desgracia dentro de la productora, que esto le pasó a Lauren Bacall una temporada de su carrera, te pon- o no te dejaban hacer películas, te tenían allí cobrando sin hacer nada, Sí, sí, sí. o te ponían a hacer auténticos bodrios que no veía nadie y que eran pésimos. Porque Entonces, ¿cómo llevabas tú tu carrera así? eran empresas extraordinariamente Que grandes. eso es lo que hace Telecinco y Antena 3 con las Eso es. estrellas de la tele ahora Eso es. mismo, Realmente, porque claro, por ¿por ejemplo. qué se da esa situación? Porque hay un régimen de monopolio. Había un régimen de monopolio. Eso es. Es una época en Estados Unidos donde llegan las leyes antitrust, Ujú, leyes contra los monopolios, y claro, pues se abre un abanico. A sí. partir del año 39 y 40 se abre un abanico. La RKO, por ejemplo, desaparece. Pero ves, se ganó en eso, pero se perdió porque fue cuando implantaron el código Hays, el de censura. Se perdió también porque, claro, estas grandes productoras tenían capacidad económica para hacer de unos decorados extraordinarios, Sí, hacer sí, sí. películas con mucha inversión económica, Sí. claro. Eso luego un poco se atomiza en cierto sentido y, claro, una producción como la de Lo que viento se llevó luego fue muy rentable, pero Era una locura. Selnick se habría arruinado si esto no sale bien. Bueno, de hecho, si no sale bien, estaría todavía pagando los créditos los Claro, nietos. O claro, sea, claro, sí, sí. entonces es muy curioso. Y, y bueno, yo creo que la fama universal a lo mejor quizás deberíamos hablar un poco luego hemos hablado de los entresijos de la producción de la película, pero yo creo que te voy a lanzar esta pregunta y luego la desarrollamos. ¿Tú por qué crees que la historia que cuenta Lo que el viento se llevó, que es una historia que si la tomamos formalmente, bueno, pues es la historia de unas familias aristocráticas terratenientes del sur de Estados Unidos, de la Confederación, que lo pierden todo y tienen que cambiar su forma de vida después de la guerra con el norte? ¿Por qué crees que una historia así es tan universal? Mm. Yo creo que abarca todos los grandes temas que son comunes a todos, a toda la humanidad. Eh,
Sí, no sé si te acuerdas en el documental las colas que había en Tokio para ver la película 25 años después, que daban la vuelta a la manzana. Sí, Y dices, bueno, ¿qué ve un japonés en esta historia de sureños americanos contra gente del claro, norte? eso es. Creo que en realidad los grandes temas están ahí. Está, por supuesto, el amor, que no es lo más importante. No, creo que no es el tema principal. Aunque No, lo parezca, porque de está el hecho, amor. Dime. no, Perdón. de hecho no hay un final feliz No, en el no tema hay un de amor. final. Exacto, Sí. es. Creo que está el amor por la tierra y por lo tuyo, por la familia, porque en realidad el amor por la tierra es un amor a tus ancestros. Sí, Es un amarrarte a lo que tú eres. y sentir que perteneces a El algo. sentido de pertenencia, pero están los celos, está la amistad, la solidaridad, incluso la nobleza. Acuérdate de aquella escena en la que de repente a Red le entran las ganas de ir a la guerra porque se siente un mierda, porque él no ha participado en nada. ¿No? Y, sí, cuando aboga por una causa perdida. Justo cuando Bueno, está perdida es cuando él justo aboga cuando por está ella. perdida dice, bueno, pues voy a dar yo el último aliento. Sí. Creo que dentro de una superproducción de donde te has gastado mucho dinero, en realidad lo que aborda son los temas que a todo el mundo le emocionan. Yo me he emocionado al leer la parte de la amistad entre Melania y Escarlata porque es muy emocionante. A mí me recuerda esta historia mucho a Guerra y Paz de Tolstoy. Me recuerda en la forma en la que está contada y en muchos de los personajes. Seguramente Margaret Mitchell, me falta información sobre ella, no la he leído. Margaret Mitchell era una chavala de los años 20 que yo he visto fotos de ella montando el elefante, por ejemplo, o ella trabajaba en un periódico local. Bueno, sí. Ella empieza a escribir esta historia con menos de 30 años. Sí, y hacía reportajes de lo que le mandaran, como Bridget Jones en los 90, quiero decir. O sea, le decían, Margaret, vete a ver a este fulano que hace esto y haces un reportaje. Y era, pero en los años 20 de hace 100 años. Sí, que de hecho... Era pura modernidad, una chavala con el pelo corto, con falda corta. Y su familia no le hacía gracia que fuera periodista. Claro que no le hacía gracia ni que trabajara. Sí, eso es. Y ella es periodista, trabaja, se casa con un señor porque le da la gana, no porque necesite a un señor que la mantenga. Porque el sur seguía siendo el sur, Hombre, después claro, de la guerra. Pero es que los años 20 de hace 100 años no son los años 20 de ahora. Claro. Bueno, quiero que me cuentes, vamos a seguir hablando de todas estas cosas ahora, pero quiero que me cuentes qué canción vamos a escuchar ahora y a quién está ligada, digamos. Pues vamos a escuchar El Rey para Clark Gable. Hombre, por favor. Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.
Qué maravilla esta canción. Y es verdad que es bastante de Red, pero yo quiero que tú me cuentes por qué nos la traes. Bueno, te traigo El Rey de José Alfredo Jiménez, que, mira, me encanta. ¿Sabes dónde nació José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano? ¿A que nació en América? ¿En Estados Unidos? No, calla. Nació en Dolores Hidalgo, Oh. que es la cuna de la independencia nacional de México. Ahí donde el grito de un cura... Sí, ¿no? sí, sí. Eso es. Y bueno, José Alfredo escribió vals, corridos, boleros, polcas, baladas, un género que se llama huapango, que no sé qué es. Y resulta que el tío no sabía tocar instrumentos. Joder. Y aún así, pues escribió más de 200 temas, casi siempre inspirados por grandes cantidades de tequila y, Como buen mexicano. y con tono ranchero. Y bueno, esta versión que te habrá sonado, de Vicente Fernández. Vicente Fernández murió hace poquito, en el año 21, el 12 de diciembre. Es el padre de tu querido Alejandro El Fernández. padre de nuestro querido Alejandro. Sí, yo lo un beso, quiero mucho. Silvi. Y fíjate, ¿cómo se dice esto de hasta el último día? O, ¿sabes lo que te quiero decir? Como hasta la sepultura. ¿Cómo es esto? ¿Genio y figura? Genio y figura, que en 2021 le cogió un pecho a una señora. Es que es macho. En el año 19 tenía una enfermedad de hígado, al parecer, y no quería ser trasplantado y dormir con su mujer porque no sabía de quién era el hígado y podía ser de cualquier gentuza y no quería que eso estuviese cerca de su mujer. No, Qué me crack. he quedado loca. Le llamaron el charro de Huentitlán, porque ahí fue donde nació. Aquí donde ves a Vicente Fernández, tiene 2 Grammys y 8 Grammys latinos, era hijo de un ranchero y a los 14 años decidió que quería hacer otra cosa porque se dedicaba a vender lechuguillas de agave por ahí y decidió que él se iba a dedicar a otra cosa que le hiciera ganar dinero y entonces empezó a cantar y se casó con una mujer, te va a encantar el nombre, de María del Refugio Abarca Villaseñor, a la que llamaban Cuquita, que es la madre de nuestro Alejandro. Y tiene canciones maravillosas como Perdóname, Cantina del Barrio, Tu camino en el mío, Volver. Y además se empeñó mucho en un homenaje a Agustín Lara, que te acordarás de nuestro Agustín Lara, el de la cara cortada, que hablamos de él en la temporada pasada en algún capítulo. Y bueno, esta canción y esta versión, y se lo podríamos aplicar muy fácilmente a Clark Gable, que tuvo una vida muy atormentada y al que llamaban el Rey. Es verdad que era el actor favorito de Hitler y por eso mismo puso precio a su cabeza y quería que lo capturaran vivo durante la guerra, cosa que no consiguieron. Imagínate qué publicidad habría sido para él además, capturarlo. Además, Clark Gable se ofrecía para misiones suicidas, y sobre todo bombardeando Alemania. Vamos. Sí. Bueno, de hecho tuvo 2 medallas al valor, terminó la guerra como capitán. Y bueno, ¿por qué se ofreció como voluntario, la mayor estrella de Hollywood, a las fuerzas aéreas en plena Segunda Guerra Mundial? Porque él se alistó en el año 42 y hay un vídeo brutal en el que se le ve como traga saliva mientras jura que va a defender al país y que va a luchar por el país. Pues porque era el último romántico. Bueno, él se había casado justo antes de estrenar Lo que el viento se llevó, durante el rodaje. Se había casado con Carole Lombard, que era una actriz de comedia famosísima también en el país, que tenía programas de televisión y que era muy guapa, era una mujer extraordinaria porque él nunca había estado con una mujer así. Él se había casado ya 2 veces, pero con mujeres mayores que él. Se había casado siempre para prosperar en su carrera. Sí, bueno, con una que tenía mucho dinero y con otra que tenía muchos contactos. Eso es. Pero nunca se había casado simplemente por amor y por disfrutar. Lo que le pasa a Escarlata cuando se casa con Red Butler, que se ha casado con un niño y con un viejo y luego se casa con él. Y resulta que después de 3 años casados, en el año 42, Carole Lombard, en una
misión para recaudar dinero para la guerra. Eso es. Su avión se pierde cerca de Las Vegas, se estrella y él se queda viudo después de 3 años de un matrimonio que constantemente paseaban por ahí porque eran muy felices y se querían mucho. Entonces él sintió que su vida era una mierda, tuvo que ir a las montañas rocosas a reconocer el cuerpo de Carol. Y bueno, pues se alistó, ya te digo, en cualquier ocasión que le dieran para morir. Ujú. Clark Gable, como todo el mundo sabe, y no descubro, había nacido En Cádiz. en Cádiz, Ohio. Su madre... Ohio es lo más bueno, alejado Cádiz es maravilloso en cualquier caso, ¿no? Su madre había muerto de un tumor cerebral cuando tenía 7 meses. Probablemente dicen que eso a él le influyó mucho en su forma de elegir a las mujeres porque le crió una madrastra y luego Siempre como que buscaba, eso es. Amor materno, ¿no? Sí, no buscaba... Y su padre era perforador... De minas, es minero. Sí, de petróleo. A ver, Ohio siempre ha pertenecido al cinturón industrial histórico americano, claro, a gente trabajadora. Pero bueno, Clark lo que no quería era ser pobre y tener trabajos que no le permitieran vivir bien. Entonces se empezó a dedicar al teatro. Su primera mujer fue una señora a la que él fue a instalarle un teléfono porque trabajaba en una empresa de instalación telefónica. Sí. Se casó con Josephine Dillon, que tenía 17 años más que él. Se casó con Maria Franklin, que tenía 17 años más que él. Y para que veas la historia, luego tuvo 2 mujeres después de Carol Lombard, después de volver de la guerra. Una duró muy poquito, un par de años, pero otra es verdad que le dio su hijo póstumo, que nació después de que él muriera. Y para que veas que la historia de Carol Lombard fue la que le marcó en su vida y la que no pudo olvidar, que descansan juntos en el mismo mausoleo, aún a pesar de 2 mujeres después de ella. ¿Y dónde está enterrado? No lo sé. ¡Ah! Me has pillado. Ahora que ya lo hemos hecho mal. Pues nada, ¿apagamos? Bueno, Clark Gable fue un absoluto ídolo porque hizo grandísimas películas, no solo Lo que el viento se llevó, y porque representaba un estereotipo muy concreto de hombre muy macho y muy resolutivo, muy que tomaba el control de todas las situaciones, Sí. ¿Sabes? Incluso con violencia hacia las mujeres, o sea, era otra época. Está en California. Está en California. No, que lo describían en un documental sobre su vida que hemos visto, lo describían como un carnero cargando, o sea, era como, esa era la imagen de la virilidad de Clark Gable. Pero fíjate, él siempre se sintió un farsante y él sobre todo pensaba que no era buen actor. Y eso le atormentaba mucho. Y entonces todo el mundo le perseguía. Y lo que vimos en aquel documental en el que hablaban sus amigos que decían, siempre le decían Mr. Gable. Nunca le decían, oye, Clark, fírmame un autógrafo. No, Mr. Gable, Mr. Gable. Y le decía que era un tipo al que adoraban también los hombres. Que sí, le perseguían. Eso es, que los hombres se mostraban con respeto y con admiración. Pero es curioso porque en el papel de Red... es un tipo firme y que da bofetadas a las mujeres cuando considera que tiene que darlo, pero nunca deja de parecer también a la vez dulce y... o sea, no es... vulnerable. No es siempre es más típico, vulnerable que Escarlata. No es un típico macho, gañán, violento, en absoluto. Yo creo que en este caso él sí que le da la medida a ella de lo que ella es. O sea, él no es... más dominante que ella, quiero decir. No, al revés. De hecho, él en la película él es mayor que ella, pero siempre va a remolque de ella. Sí. Y un poco... el actor y el personaje. Sí. Y un poco también sintiéndose... O sea, él la ama y ella nunca... O sea, sí, al final sí que le declara su amor, pero no sabes si le está declarando su amor porque sí o porque se ve desvalida. Ella le declara su amor cuando él ya está decepcionado. Entonces, él es un hombre que constantemente, bueno, al principio, cuando ella le declara su amor a Ashley de una forma muy apasionada, Se parte de risa. y él está tumbado en el sofá y lo oye todo,
Realmente él siempre, él lo que quiere de ella es que le ame o le diga que le ama igual Sí, que... pero siempre con ese aparente cinismo que ella no sabe entender, Mm, porque ella es muy burra. porque ella está acostumbrada a un tipo de hombres No a que hombres como no es él. Red. Eso es. Sí, sí, sí. No es Red. Yo me acuerdo que cuando yo vi esta película la primera vez, que como todo en la vida he llegado tarde, la vi pues hace relativamente poco, de 3 años, y a mí me pareció, luego la he vuelto a ver y sí que abundo un poco en el parecido, me pareció Red Butler un poco Odiseo y Escarlata un poco Penélope, cogido con pinzas esto porque Penélope ya habría querido Penélope tener el carácter, la determinación y la Sí, voluntad sí. de Y Escarlata O'Hara la y de independencia. independencia, eso es. Pero precisamente por eso, si bien en la historia mítica de Odiseo su mujer lo está esperando y Ujú. después de unas ciertas luchas contra... Pero bueno, acaban bien. Por eso aquí no hay final feliz, porque es que realmente Escarlata, quizás sí Red se parece más a Odiseo, porque es un tipo que constantemente está viajando alrededor del mundo en un sentido real, porque es un pirata, Mm. es un contrabandista, lucha con unos, con otros, se gana el dinero forzando bloqueos, es una especie de un personaje aventurero. Sí. Es un poco Odiseo en ese sentido, da vueltas y vueltas y vueltas por el mundo buscando un hogar. Y cuando aparentemente lo construye con Escarlata, no es un hogar de verdad. Realmente no lo es. Porque en cuanto muere Bonnie, la niña, se ve claramente que ese hogar era pura ilusión. Una ilusión en la que Sí, había puesto él más que ella. sí. Siempre pone el más. Absolutamente. Y, y bueno, Clark Gable yo creo que es el personaje, pero por su propia vida y por su propio carácter, era el personaje que tenía que interpretar a Red Butler. Bueno, eso estuvo claro desde el minuto uno, aunque él no quería, porque él ya había hecho una película de época que se llamaba Parnell, sobre un independentista irlandés, Ujú. y había sido un fracaso. No sé si estará en alguna plataforma esta película. Y era más o menos la misma época y él le tenía manía hasta los trajes de época. Entonces tuvieron que convencerle y tuvieron que convencerle desde varios frentes, porque como él era de la Metro, se le tuvo que negociar Eso es. con los dueños de la productora y luego tuvo que convencerle a él personalmente. Por eso cuando echan a Cukor por discrepancia, sobre todo con él, eh, como director de la película, y él impone a Fleming, que era amigo suyo, eran amigotes de juergas y de salir por ahí, Selling tuvo que tragárselo y tuvo que convencer a las actrices de que Fleming era muy bueno, porque no podía discutir más con Gable. O sea, ya habían tenido todas las discusiones que se pueden tener. Ya Y el no... único insustituible en el Era reparto él, era él. bueno, Claro. y Vivian. Sí. Sí, pero Vivian Leigh empezó, o sea, a partir de esta película es cuando fue una estrella. Sí, Clark Gable ya lo era sí. antes. Entonces era más fácil para él forzar Pero ese bueno, papel. a ti te encantó, por ejemplo, Sucedió una noche. Esa película es maravillosa y es... por esto digo que a lo mejor es una impresión que me da a mí 80 años después Ujú. de que Gable viviera su apogeo, ¿no? Pero esa idea de Gable como macho, hombre, la virilidad absoluta, me resulta extraña porque siempre lo he visto un tipo con un lado femenino, por lo menos en la actuación. Bueno, en la actriz, claro, yo Sí, no lo conocí, pero en la actuación, lo que se puede, lo que trasluce de él en las películas es un tipo, no sé si utiliza la palabra dulce, quizá no sea la palabra dulce la palabra, pero sí que, o sea, un hombre tratando siempre a las mujeres con un despego burlón sí. que no es el del hombre posesivo, dominante, celoso, No, no, no. no es lo que entendemos por un hombre dominante, ¿no? Más bien es un hombre bastante burlón, ni siquiera es un Don Draper. Don Draper sí que era, exigía sumisión de la mujer. Dominante, sí. Este hombre, a mí me parece que sus personajes siempre se han pitorreado de la mujer a Hmm. la que amaban o que les gustaba, se han pitorreado de ellas. Sí. Es una forma a lo mejor de dominio diferente, no sé, es menos viril o menos posesiva, Pero ¿no? él era imagen de un tipo de hombre muy concreto de la época.
Sí que es verdad que es un hombre muy resolutivo. Muy rudo. En ese sentido sí que es un hombre fuerte físicamente, resolutivo, que siempre tiene el control de la situación, o aparentemente nunca se pone nervioso. Yo creo que las dos grandes estrellas eran él y Bogart o sea, la rudeza es la misma. Sí. O sea, pero, el físico es diferente, pero la forma de ser duro, yo creo que es muy similar. pero por ejemplo, Bogart, salvo en La Reina de África, que es donde Bueno, Bogart que está sí adorable. se pitorrea de Katharine Hepburn. Pero ahí está tremendamente. adorable. Pero Bogart sí que es verdad que normalmente sus grandes papeles siempre es un tipo bastante más distante Sí. que A él no le seco, interesa, seco. ni siquiera le interesan las mujeres. Por eso. Sí. Pero Gable no, Gable es un tipo seductor en ese sentido, es el Sí, sueño. sí. Más atractivo, eso sí. A esta mujer, a Escarlata, la corteja todo el tiempo, incluso cuando ya está casado con ella. Mantiene un juego con ella muy divertido, muy... Bueno, la escena en la que le pide matrimonio es maravillosa, porque ella constantemente le dice que no, que está loco, que cómo se atreve, que tú sabes que siempre querrá a otro hombre, y en cuanto la besa, ella se entrega por completo y solo quiere que la siga besando, y él le dice, bueno, tranquilita, ya vendré con un el anillo. amor que siente Escarlata es uno de los grandes misterios para mí de esta película, igual que de Casablanca es el final, para mí de lo que el viento se llevó es el gran misterio de esta película para mí es lo que siente Escarlata por Red, porque yo creo que siente una fascinación irresistible. Sí. Pero porque Red es un hombre muy distinto a todos los que ella está acostumbrada, incluido Ashley. Sí, pero creo que eso está muy bien reflejado, la forma de ser de las mujeres de esa época. ¿Y a qué me refiero? A que, no sé si te acuerdas de cuando le dice él, ¿no ha probado a estar casada, a divertirse estando casada? Y ella le dice, ¿diversión? La diversión será para ustedes. Y eso es la mentalidad de las mujeres hasta hace muy, muy poco. Y en el libro está muy bien reflejado por Margaret Mitchell, porque en el libro Escarlata tiene un primer hijo de Carlos Hamilton y luego tiene una hija de Frank. De Frank tiene una hija que se llama Ella. Y ella en el libro relata sobre todo que los hijos le estorban, porque ella es una mujer que no necesita tener hijos. Claro, ella no es Melania, ella no es una mujer maternal, ni amable, ni cariñosa. Los hijos le estorban. Son además estorbos que le han dado maridos que no le han dado ningún placer, claro. Que no le han dado alegría ni le han dado placer. Entonces, la forma de verlo Red es muy moderna, la forma de verlo ella es muy antigua. Ella es una mujer que se casaban con 16, 17, 18 años. Es una obligación. Eso es. Se casaban ¿por qué? Para pasar de la casa de su padre a la casa de su marido. Pero ¿dónde estaba el disfrute del matrimonio? Bueno, de hecho, la escena en la que un poco se vislumbra el origen del Ku Klux Klan, ya después de la guerra, en la que vienen a buscar, están todas las mujeres cosiendo. Y los hombres están de francachela o de conspiración, claro. Pero son los hombres los que salen fuera de la casa a beber o a conspirar. Sí. A hacer cosas divertidas. Claro, pero ellas están en casa. Y ellas están todas cosiendo como Penélope. Todas esperando a que llegara el marido, en el mejor de los casos borracho y en el peor de los casos implicado en una... Por eso creo que la forma de enfocar la historia de amores es muy ajustada a lo que pensarían en la época y nadie se va a creer que Escarlata va a decir, oh, Red, me encanta, me haces sentirlo todo, vámonos a Nueva Orleans a nuestra segunda luna de miel, ¿te acuerdas que él se lo propone? Y ella no encuentra eso que él le ofrece, ella no ve diversión, ella ha transformado su vida y toda su vida es nunca ser pobre y tener dinero, y eso es en lo que piensa constantemente. Ella se transforma en un patriarca, en eso sí que es muy masculina, porque ella se hace cargo de la casa como un hombre. Sí. Y creo que lo que tú leíste al principio, ella mata al yankee porque ella es el hombre de la casa, que defiende... Es verdad que Melania estaba con la espada en la mano para defenderlo desde su vulnerabilidad. Y estaba ahí para defender, lo hubiera hecho la casa. Pero ella es la que toma las decisiones importantes, lo que se siembra.
lo que se recoge, al precio que se vende. Se casa para conseguir los Eso impuestos. es, eso O sea, es. hace lo que dentro de su espacio de mujer, que es muy reducido, hace lo que le permiten hacer, pero lo hace. Y la relación con su padre, siempre, su padre yo creo que ella la trata en cierta medida como si fuera un hijo, como si ella hubiera sido un hijo. Sí, porque tiene 3 hijas, ella es la mayor Claro, y sabe que es la que más se parece porque a él. sus hermanas son tontitas. Sí, Absolutamente. la verdad que sí. mm, Bueno, termina allí viviendo en Tara y Carrine se hace monja. Es como, o sea, que es dime tú. como en El gato pardo, hay una expresión, ahora mismo cito un poco de memoria, pero el narrador, el príncipe, narra, está en un baile y el gato pardo es contemporáneo la historia Sí. del gato pardo es contemporánea de la Guerra Civil Americana y de la Ujú. historia de... Y ve, el gato pardo el narrador ve a varias chicas de la buena sociedad en un palacio de Palermo, tal, y las describe como monos en una jaula o algo así. No recuerdo bien la frase, pero es un poco así. Todas son así, pero incluso Melania en cierto modo es así, pero Escarlata no es eso. No. Escarlata tiene dentro de sí un espíritu libre, pese a que claro, es una mujer. Y está muy obligada. Bueno, es que su primera rebelión consiste en que ella quiere casarse con el que ella quiere. No lo consigue. Y entonces su siguiente rebelión, después de casarse por despecho, es: ¿yo por qué tengo que estar triste si yo no estoy triste? Yo me he casado con un tío al que no quería. Y ahora tengo que estar todo el rato de Eso negro es, tiene que estar 10 años de y no negro. puedo ni bailar porque resulta que me equivoqué. Y claro, es que tiene razón. O sea, te puede parecer todo no sé, inhumana, No. o te puede parecer que no tiene sensibilidad, pero es que tienes razón. O sea, yo he cometido un error en mi vida y ya porque tengo que estar toda Tengo que mi vida pagarlo pagando por ese error que he todo el cometido. tiempo. Sí. Entonces, en eso tiene una visión, ¿ves? Igual que te acabo de decir que ella en el amor y en el sexo tiene una visión muy anticuada, en lo que ella quiere hacer con su vida tiene una visión muy moderna. Y en realidad la película te cuenta eso, te cuenta, igual que te digo siempre que Mad Men va de la liberación de Peggy, de cómo empieza siendo una chavala a la que le puede meter mano cualquiera porque el mundo es así, a ser una redactora de publicidad que hace con su vida lo que quiere y vive como ella quiere. Estar tener el mismo estatus y el mismo que los tíos. Que Don Draper, que desde el principio de la serie es la estrella. Sí, pero claro, Y ella al final alcanza a tener pero él la no tiene misma evolución, posición. él sigue siendo Sí. el mismo ser que es, Eso pero es, ella sí eso que es. tiene una evolución, pues de una manera muy parecida. Yo creo que Lo que el viento se llevó tiene la condición que tienen relatos como... Porque a mí, ante este tipo de películas, Ujú. yo las trato igual que a las grandes novelas, porque siempre he pensado que el cine es una novela llevada con imágenes y sonido. Es lo mismo. Por eso todos los estúpidos que dicen que no leen novelas, pues no deberían leer el cine. Solo deberían documentales. Ay, pero pobrecillos. Pues claro, una película que es una novela Solo leen ensayos. hecha imagen, Entonces. claro. Entonces nunca verán, espero que solo vean documentales, porque entonces no, el cine es una novela. Claro, Lo que el viento se llevó es una novela llevada. Entonces, para mí, Lo que el viento se llevó comparte con Ujú. historias, como te he dicho antes, Guerra y Paz, o Vida y Destino Ujú. de Grossman, una condición que me parece la condición de la gran literatura, que es contar conflictos individuales de personas normales, de una familia normal, de una familia X, en medio de un contexto histórico pues tremendo de cambios, eso es verdad. de catástrofes. Sí. Entonces, esa maravillosa habilidad, que ahí está el talento de los grandes narradores, claro, de insertar el drama de unas personas concretas Ujú. dentro de un drama colectivo tremendo. Y esto lo tiene, y yo creo que esa es una de las razones por la cual la gente sigue viendo Lo que viento se llevó y sigue quedando fascinada Sí. por esta historia. Porque, bueno, Y te encuentras la película en la tele y tienes que seguir viéndola. ¿Con cuántas películas te pasa eso? a mí con Casablanca, sin duda. Fíjate. Sin duda. Y con La Gran Belleza también. Yo voy a decir una cosa infame, pero a mí me pasa también Dila. con algunos hombres buenos. No es la peor que podrías haber dicho. Ya, De hecho, he dicho esa para no de hecho, indignarte. eso me gustó, eso estuvo bien. Vale, gracias. ¿Qué te parece? Sí,
dices y me pones, mejor dicho, la tercera canción Vale, y luego me cuentas un poco y vamos haciendo una especie de epílogo del programa. maravilloso. ¿Qué vamos Pues a vamos escuchar a ahora? escuchar My Love Is Gone de Russian Red De Russian Red. Y esto va por Escarlata. por Vivian Lee. Esa es. Muy bien. Es curioso. My love is gone, left me with both empty hands. My love will go in the glitter of a spark. Ooh, you saved my life and went away. Glass and winter bones half distracted well my sight as I'm waiting here. The words discovered one more time. Ooh, you saved my life and went away. Ooh, come save my life again. You saved my life and went away. Ooh, come save my life again. You saved my life again. Come save my life again. La verdad es que me ha sorprendido Te he mucho. dejado loco, ¿eh? Escuchando la canción, sí que la letra y sí que le ves el sentido. ¿Verdad? Pero te quiero preguntar por cómo has descubierto esta canción. Pues Yo mira. reconozco que yo no he escuchado nunca nada de Russian Red, aparte de otros rumores, pero de musicalmente nada. No seas malo. Entonces, ¿y por qué la traes a colación de Escarlata? Quiero que me lo No, expliques. no, a Vivian Lee, pues mira, estaba buscando información sobre la vida de Vivian en YouTube y encontré un vídeo precioso, no recuerdo ahora de quién era, Ujú. perdón, lo buscaré y lo ponemos en Pedimos perdón en los nombres. a los, Pido perdón al a que lo los publicó. gnomos anónimos. Pero usaba esta canción para un vídeo con imágenes de Vivian Leigh y me pareció que pegaba tanto, y sobre todo pegaba tanto la letra y la voz de Lourdes Hernández, que es Russian Red, que dije, pues nada, me la quedo, porque me conquistó. O sea, yo la verdad que no he oído mucho a Yo Russian yo Red, nada, vamos. solo lo que ha sido así más en naciones publicitarias, sobre todo porque ya ha hecho muchas canciones para publicidad. Ujú. Bueno, han usado canciones suyas para anuncios y
Y bueno, Lourdes Hernández, como te decía, que nació el 20 de noviembre, la semana que viene su cumpleaños, del año 85, el día de Joaquín, el mismo día de Joaquín, Joaquín, mi amigo, sí, sí. que José Antonio ni que Franco, Y Durruti. Joaquín y Durruti, eso es. Bueno, es una cantante indie folk y pop, también últimamente es actriz, fíjate. Ah, Y no sé si sabes cómo se inventó el nombre del grupo. leyendo algo de la Revolución Rusa. Eso querrías tú. No sé. Pero no, es el tono de barra de labios más utilizado en el mundo. Todo tiene un origen tan banal que abruma, de verdad. Bueno, ella se inspira en los Beatles, en PJ Harvey, en Feist, en Dolly Parton y fíjate, dejó derecho en el primer trimestre, que lo estaba haciendo en la autónoma, y se puso a cantar en el metro. Y un día se puso a hacer interpretación también en la autónoma y la descubrió Brian Hunt y entonces bueno, dio el pelotazo, sobre todo con I Love Your Glasses y me encanta un disco suyo de 2013 que se llama Agente Cooper. Agente Cooper. ¿El de Twin Peaks? Es que no he visto Twin Peaks. Claro, es que tienes que verla. Y bueno, esta canción de Russian Red me ha parecido maravillosa para recordar a Vivien Leigh, la maravillosa actriz, que aparte de Por lo que viento se llevó, ganó otro Oscar por Un tranvía llamado Deseo, que no sé si la has visto, No. pero deberías. Yo es que soy, yo soy un ágrafo. Bueno, pues Vivien Mary Hartley nació en Darjeeling, al pie del Himalaya. Ah, porque su padre era un de la administración colonial británica. Eso, ¿no? Es, sus padres. Y dicen que su madre... Como Wells, como Orso, como... Eso es. No, perdón, como no, hombre, el de homenaje a Cataluña. Ya. Claro, no me sale el nombre. Vale, ese. Ese, sí. Tiene cojones que no me salga. Bueno, pues la madre de Vivien pasaba 15 minutos al día mirando al Himalaya porque le habían dicho que así su hija sería absolutamente bella. Y resulta que lo fue. Pues sí que era bella. ¿Sí? Eso es. Cuando era muy jovencita, cuando era adolescente, la mandaron a un internado a Inglaterra, donde coincidió... es que el mundo no es que sea un pañuelo, es que es increíble. Su compañera era Maureen O'Sullivan. ¿Sabes quién era Maureen O'Sullivan? No. No, la novia de Tarzán en las películas de... Joder. Bueno. De este hombre de Weissmuller. De Weissmuller, eso es. Y bueno, su primer marido se llamaba Herbert Lake Hoffman, era un abogado, de él cogió su apellido. Era una mujer de la buena sociedad británica. Te va a encantar porque Herbert Lake era exacto a Leslie Howard, exacto. Joder. Yo he visto las fotos y es igual. Tenemos que decir físicamente que era igual. Era un tipo que era Ashley murió en la Segunda Guerra Mundial también, como bueno, que participó en la Segunda Guerra Mundial, igual que Clark Gable, pero con mal resultado. Con los ingleses, y de hecho casi estuvo a punto de participar en una misión para matar a Hitler, para ¿no? matar a Franco, o sea, para secuestrar a Franco, para matarlo. a Franco. Ahora mismo hablo un poco de memoria, pero es muy curioso porque estuvo cerca de participar en una misión justo recién acabada la Guerra Civil y empezada la Guerra Mundial, de participar en de secuestro o de atentado contra Franco, sí. Pues fíjate, resulta que su primer marido era igual que Leslie Howard, ella se quedó con el apellido y llevó en secreto lo que te he contado antes, que fue la relación con Laurence Olivier, porque ella tenía 24 años y tenía una hija. Y Laurence Olivier también tenía un hijo, también estaba casado, y cuando se fue a hacer Cumbres Borrascosas, pues aprovecharon, ella se fue con él y ella era, durante la relación con Laurence Olivier, como le nombraron caballero del Imperio Británico, Sir Laurence Olivier, ella pasó a ser Lady Olivier. Y lo fue hasta que murió, porque ella siempre se consideró así. Lo fue durante 21 años, que fue el tiempo que estuvieron juntos. Y me ha encantado una historia buenísima de Vivien, que fue expulsada de la Cámara de los Lores. ¿Y eso? Pues verás, iban a derruir el Teatro St. James.
Y bueno, empezaron a montar algaradas, manifestaciones, y ella era la que las encabezaba. Entonces hablaron con los políticos para que alguien en representación de los que se manifestaban hablara en su nombre. Entonces dijo, yo voy. Entró ella, les llamó de todo y entonces la expulsaron, pero el Teatro St. James sobrevivió. Logró que no lo... Y me parece una historia muy bonita. La verdad es que la vida de Vivian finalmente no fue... no sabemos lo feliz que fue en su vida, probablemente en su historia con Laurence Olivier fuera muy feliz, pero ella padeció de tuberculosis durante muchos años, durante 20 años, y además fumaba. Entonces cada vez se lo iba agravando más Claro. y murió a los 53 años. Eso, unido a que era bipolar, pues le acarreó muchos problemas. Y el tratamiento de la bipolaridad en aquella época era bastante más duro que... Sí, pero fíjate, Natalie Wood, que te acuerdas que Ujú. vimos Esplendor en la hierba hace poco, Natalie Wood también era bipolar y también arrastró problemas muy similares relacionados con el alcohol, con no terminar nunca de estar bien. Eso es. Y bueno, pues Vivian era una belleza tan extraordinaria que al principio de su carrera como actriz no se la tomaban en serio y no pensaban que fuera buena actriz. Y yo creo que ella demostró todo lo contrario, pero se avejentó muy rápido. En un tranvía llamado Deseo es muy joven y parece como 20 años mayor por el deterioro físico que tenía. Que la belleza de Vivian Leigh en esta película de la que estamos hablando conserva toda su pureza de eso, adolescente. Sí, Pero ese tipo de belleza sí que es verdad que, y más si padecen problemas luego más Sí. graves o de otro tipo, tienden mucho a marchitarse rápido. Sí. Como bellezas muy intensas, pero muy fugaces. y además ella trabajó muy, muy a destajo y hizo la película lo más rápidamente que le dejaron. Para estar con Laurence. Porque ella quería estar con el que estaba en Nueva York. Sí. Y querían estar juntos a toda costa. Luego Mm. ahí eran novios, porque además Selznick se puso muy tonto con esto, porque como no estaban casados y ella era una joven virgen del sur Eso en la es. película, no quería... Que la maleara. No quería que se les viera juntos. O Eso sea, es. hasta tal punto llegaba el tema este de... Selny quería un poco que lo que caracterizaba a sus personajes se trasladara o Sí, se a su reflejara vida privada. a la vida privada de los actores que los encarnaban. Sí, sí. Pero, y hay cuando ella gana el Oscar, y además es que las ceremonias de los Oscars, si ves imágenes antiguas de las ceremonias, y son preciosas, porque era un poco como son los Globos de Eran Oro. mucho más sencillas que ahora. Eran unas cuantas mesas donde estaban los actores cenando Ajá. Sí, y sí, sí. daban los premios y daban unos discursos muy bonitos. No eran galas Claro, pero insoportables, porque era más larguísimas. sentido. Realmente los actores hablaban un poco desde el corazón cada uno. Claro, entonces el discurso de Escarlata es muy bonito porque hace referencia a que Selznick le ha permitido ser esa increíble mujer a la que ha... Ujú. Y esa noche está guapísima, la noche que recibe el Oscar y que ella alcanza el... A ver, lo mantiene, ¿no? Porque luego gana otro Oscar, pero ella alcanza el culmen de su carrera Sí. a una edad muy temprana y muy repentinamente. A ver, Vivian Leigh, dentro de 200 años, se le recordará por su papel, por como Scarlett O'Hara. Sí, sí. No por otra película. No se recordará a otras actrices, Claro. pero a ella sí. Pero Sí. por esta película, no, Sí, por, sí, sí. no por otra. Es No por cierto. otras en las que brillara. Sí. Yo creo que antes me gustaría, para acabar, Ujú. me gustaría que me dijeras y, bueno, compartir secuencias o escenas favoritas de Lo que viento se llevó. Pero antes, claro, es que si no, o sea, hablar de esta película es imposible hablar en poco tiempo. Estamos dando un poco puntadas, estamos dando aquí un poquito de pespuntes, ¿no? Una charla, ¿no? Yo de creo cosas que nos acordamos. esta película, y en su propio nombre lo lleva escrito, es una película sobre la melancolía, sobre un mundo que cambia, un mundo que... Sí. Unos personajes que nacen, sobre todo Escarlata, Melania, que Ashley también, en cierto modo, que nacen para vivir un mundo que de repente se esfuma. Desaparece. Se esfuma y luego intentan adaptarse. Y todo consiste en cómo se adapta cada uno. Eso es. Pero es una película sobre la melancolía, sobre todo lo que el viento se llevó.
Ujú. Todo lo que... No, pero lo que el viento se llevó está muy bien traducido. Es difícil traducir Gone with the Wind. Traducirla Sí, para porque expresar... además las traducciones al español siempre han sido Pero- muy malas. Pero yo creo que Gone with the Wind, en lo literal, que es lo que se va con el viento, no Sí. lo que el viento se llevó, sino lo que se va con el viento, es aún más buena en el sentido de que es exactamente todo eso. Es todo lo que... La memoria lo que conservamos en la memoria de nuestra infancia, Mm. de nuestra adolescencia, que en muchos casos es nuestra memoria, juega unas malas pasadas tremendas y idealiza Sí, momentos. sí. O nosotros lo vemos de una manera y alguien, como un Claro, hermano tuyo, lo ve de otra exacto, manera. exacto. Sí, sí. Influye en que tu punto de vista, que en tu punto de vista Sí. influye la edad en la que viviste Ujú. las cosas, y luego en que con el paso del tiempo la memoria va reconstruyendo. Fíjate, si a Alfonso Guerra ahora les parece buena persona. No, pero lo de la memoria es verdad. La memoria se inventa el Sí, pasado. se lo inventa. A medida Sí. que te hace más viejo, se Los va recuerdos te inventando los engañan. recuerdos. Sí, es verdad. Porque lo va haciendo a la medida en la que tú quieres recordar las cosas, que es diferente a lo que... Y luego tu mente nunca recuerda las cosas verdaderamente dramáticas para ti, o esas te las oculta, te las dulcifica Eso es. y te crea unos recuerdos en los que todo era mucho mejor de lo que tú Sí, 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 sí. pensabas. La memoria es un mecanismo protector que tiene el Sí. ser humano, aunque a veces nos parezca que no, porque la memoria a veces es muy traicionera y te pone en situaciones que te hacen daño recordarlas. Pero generalmente lo que hace es como una membrana en tu cabeza que te protege de... Y yo creo que esta película va de eso, de exactamente eso. De los recuerdos y de- la melancolía. Y de todo lo que se lleva cuando los personajes, cuando Escarlata está en Tara devastada, piensa en lo que fue Tara cuando su padre en las fiestas del principio de la película. Claro, ¿Sabes todo eso se lo ha llevado el cuándo viento. es eso más evidente? Cuando muere Melania y ella abraza a Ashley y de repente le empieza a decir tonterías porque acaba de morir su mujer y ella, Escarlata, le abraza pero le dice, o sea, es que siempre la has querido a ella y a mí me has tenido como una tonta, haciéndote caso cuando en realidad, ¿sabes? Tú a mí, yo para ti no soy nada. Eso es. Y creo que esa forma de ser consciente de las cosas es lo que hace que Escarlata se equivoque tanto, porque siempre llega tarde a las cosas buenas. A las cosas buenas que le pasan llega tarde. ¿Por qué? Porque está preocupada de otras. No le puedes decir ni que es mala persona ni que... Porque lleva, como tú lo leías, eso tú lo es. leías al principio, el terrible peso del mundo Sí. sobre sus hombros. Eso es. Porque ella sí que lo lleva siempre. Sí. Porque Ashley es un tipo que pasa por la historia de puntillas, Bueno, no, pero es Pero un tipo aquí que va flotando por la vida. Aquí quien hace ir hacia adelante a las familias, las mujeres. Exacto. Sí. En ese sentido, es una historia muy feminista porque las que Sí. pagan el pato fundamental de la guerra, pero a la vez Sacan no, adelante a porque todos. los hombres son todos... Red es lo he dicho antes, su odiseo, es decir, está por ahí. Viene y se va, viene y se va. Sí, es Ashley verdad. es un tío que no se hace cargo nunca de nada. De nada. Es un tipo que sueña, Sí. como una especie de Quijote, pero Sí. no... Se queja. Ya Eso. no es como tenía que ser. Pero la que coge las riendas y agarra la tierra del Tara y le saca frutos, los frutos que pueda, para tirar para adelante. Bueno, y su mujer, o sea, Son las mujeres. acuérdate de aquellas escenas cuando todo el rato pasan soldados que vuelven de la guerra y ellas están constantemente como mami lavándoles la Sí. ropa, Bueno, bañándoles. Mami es Bueno, otra mujer mami es otra heroína. extraordinaria Sí. que lo que hace es estar al pie del cañón Y cuidar a todo el tiempo, mundo todo el tiempo. todo el tiempo. Mm. Y es una tía que agarra a todos por la solapa y los... venga, o sea, lo que haya que hacer. Siempre. Sí. Sin embargo, los hombres, ¿no? Los hombres, fíjate... Se matan vanamente, estúpidamente, luchan en guerras absurdas, porque la guerra de secesión es absurda, pero van a la guerra de una forma infantil. infantil. ¿Qué te digo yo? Bueno, Escarlata engaña a Frank para casarse con él como si el tipo fuera tonto. Sí. O sea, es que le dice, no, mi hermana ya se ha casado, ay, Sí, cuánto sí, lo sí. siento, venga, cásate conmigo. Y el tipo va y le dice que sí.
Ah, bueno, acuérdate del capitán de los Yankees cuando vuelven de la racia en el... Sí, ellas lo engañan. Porque Ellas le vacilan. Ellas tienen al tipo haciéndose el borracho, Sí, sí, fingiéndose borracho, y sí, le vacilan. Ay, señora, disculpe, buenas noches, se va. Le pide perdón y se va. Sí. O sea, constantemente ellas son las que llevan todo. Ellas son las que salvan en los muebles, Sí. claramente. No, que iba a hablar de... Pero me parece absurdo. Porque No, me parece dime. ridículo lo del el problema de la negritud y la HBO. Me parece No, pero ridículo. sí, a mí me interesa porque... Pero no tiene sentido. No, pero es cuando muy- tú ves el nacimiento de una nación y ves que los negros son señores pintados con corcho, El blackface. eso es acojonante. Eso es. Pero este señor, ¿qué está haciendo? Yo Y si recuerdo- te acuerdas de la historia, Yo recuerdo que yo vi esa... te propuse ver esa película porque los Cowboys habían hablado muy bien de ella. sí. Bueno, Margaret Mitchell decía que desde el nacimiento de una nación no había habido una historia que uniera tanto a los americanos Pero en algo. en eso tienes razón, porque yo creo que no hay... O sea, después del nacimiento de una nación está esta película, Lo que viento se llevó, pero no hay una película fundacional de la historia americana, así No. de forma transversal. No, Pero el nacimiento de una nación es una apología del es un clasismo pastiche. y de... Sí. O sea, comparado, mira, es lo que se hacía en Europa. En Europa se estaba haciendo Metrópolis, Fíjate, de Fritz Lang. es que es tremendo. Por ejemplo, La mujer en la luna, Espione, El doctor Mabuse, cualquier película que estaba haciendo muda. Sí. Fritz Lang, Napoleón de Abel Gance, que yo sé que a ti no te... Maravillosa. Pero, o sea... He visto un quinto. no he visto nada. Pero cualquier película muda de corte histórico, historicista o distópico como es Metrópolis, porque Metrópolis es una distopía, le daba sopas con onda a lo que estaban haciendo ahí. Y los americanos tienen a este hombre, a Griffith, como el padre del cine americano. Bueno, y era un racista Y aparte de que era... marca mayor. Pero hizo un bodrio y aparte Pero- una pero a apología ver, del... Tú haces una película de época, como hizo Selznick en el año 39, habían pasado 70 años, ¿no? Y es una película entre estados del sur donde había esclavos y estados del norte donde no lo había. Y resulta que los protagonistas son los del sur. Acuérdate de que los del sur no lo habían superado muy bien todavía. No, Acuérdate de hecho, de- siguen sin hacerlo. Bueno, sí, pero acuérdate del comentario de John Mars, del marido de Margaret Mitchell, cuando ve tantos soldados en Sí, la que escena dice de... Que si hubiéramos tenido tantos, habríamos ganado. Pero esa es la clave, si hubiéramos tenido, o sea, el tío está del lado del que está, o sea, no, eso no está superado. Sí. Y resulta que hacen una película, porque yo he visto muchas... Bueno, Bailando con Lobos está protagonizada por un yanqui de la Guerra de Secesión. Y es el prota y es el bueno. O sea, quiero decir que tú haces que los que pierden la guerra sean los protagonistas, que es la primera cuestión que no cuadra, porque normalmente tú vas del lado de los que ganan, de los que ¿no? ganan, que son los que escriben la historia, claro. Claro, pero además, ¿qué cosas te dice en la película que contradicen todas esas idioteces de que son racistas, no sé cuántos? Primero, lo que estábamos hablando hace un momento, que las protagonistas son las mujeres. Eso para empezar. Mm. Después, vale, sí hay esclavos porque lo sabía, pero Eso te dejan deslizar varias veces varias ideas sobre el tema de los esclavos. Ashley dice que él los hubiera liberado, hubiera pasado lo que hubiera pasado. Escarlata les adora y se sabe el nombre de todos. ¿Te acuerdas Bueno. cuando se encuentra a Big Sam, a Apóstol, Profeta, a unos cuantos que van a la guerra y los saluda a todos? Los saluda con afecto. Pero, y sobre todo porque esta película pone en pie de igualdad a los esclavos negros que pertenecen a las familias de la película, Ujú. sufren las consecuencias de la guerra en la misma Igual. medida que los señores. Y luego refleja una realidad, es decir, la refleja de una forma muy sensible y muy veraz, es decir, eso ocurría, o sea, eran esclavos. Sí, no pero puedes, no puedes contar una pero historia. de repente personas que son analfabetas, como eran los esclavos, son libres. Y viene un tío blanco abusón y por Sí. 40 crees Sí. y una mula compra el voto. Pero eso Y también eso está ocurría, bien. eso ocurrió. Claro, pero eso no está bien. Y luego, ¿te acuerdas de la escena de Mami cuando van a Atlanta a ver a Red a la cárcel? Bueno,
que va apartando los negros con un asco, es que los mira con un Bueno, asco. y de Ella es hecho, igual de negra que ellos. que no me recuerdo ahora el nombre, el negro que es muy grande y muy fortachón, Por- que él, no, o Big Sam, Ah, Big Big Sam Sam. es un tipo que protege a sus señoritas Sí. de la ira, después de la guerra, de otros negros. Siendo libre. Claro, siendo ya libre, él Bueno, ¿y qué te está diciendo con todo esto? Ni que todos los negros sean tontos, ni que todos los negros sean... ¿Sabes lo que quiero decir? ujú, Ni que tú estás diciendo que los negros tengan que ser esclavos. eso es. Y te voy a decir otra cosa más. Constantemente Escarlata reniega de la guerra y constantemente Red dice que la guerra es un error. Incluso Ashley dice las mayores tragedias del mundo las traen las guerras y cuando las guerras terminan nadie sabe qué fue lo que las provocó. Eso O es. sea, es una película antibelicista. Y luego que el tema de los negros es muy curioso también, y es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil plasmarlo 70 años después en una película sin parecer ni racista, ni pro-demócrata, o sea, ni pro-yankee, Sí, sin ser revisionista. eso es. Hubo una gran mayoría de población negra que era esclava y era analfabeta, Ujú. que de repente, por los azares de la guerra, ganó el norte, y de repente llegaron unos señores y le dijeron a señores, a tipos que habían crecido en la esclavitud y auténticamente analfabetos, sois libres y tenéis los mismos derechos. Claro, eso Haced es lo que queráis. indigestión. Claro. Y de eso se aprovecharon muchos listos del norte, claro. Claro. Pero no es esto una apología en absoluto, es que ocurrió así. Entonces, pero ocurrió así porque a los vencedores de la guerra, a muchos les interesaba que ese amplio porcentaje de la población que ahora de repente votaba y tenía derechos, les interesaba aprovecharse Bueno, pero de podemos ellos. hablar de ello porque si hubiera pasado aquí, pero es que aquí no pasó. Eso es, Porque el esclavismo estaba en Estados Unidos, no estaba en España. eso es. Bueno, ¿y tú qué opinas de su forma de ver la guerra civil? Y mira, como te acabo de comentar, Bailando con Lobos y como muchísimas películas que hay americanas que hablan de la guerra civil. Y además hablan con la misma perspectiva, como me decías antes, con los mismos años transcurridos, con el mismo plazo que las películas que se hacen aquí sobre la guerra civil. A ver, es que es la diferencia entre un país libre y uno que no lo es. Ujú. Es decir, Estados Unidos, con todas sus cosas, por lo menos cuando Estados Unidos, bueno, concibe esta historia de lo que el viento se llevó, era un país libre, y es un país que se miró a través de personas como Margaret Mitchell, una persona con una sensibilidad, con una instrucción, una persona del sur. Bueno, es un país en el que ese tipo de personas tenían la libertad de de mirarse dentro de ellos mismos Ujú. y de contar, bueno, aquí en España eso es muy difícil que ocurra, porque España es un país, comparado con Estados Unidos, pues minúsculo, y en todos los sentidos. También en el sentido cultural. España es un lugar donde el circuito comercial, cultural, cinematográfico, literario, periodístico, está controladísimo por la izquierda, además por grupos mediáticos que tienden a la izquierda, pero además a una izquierda lerda y absolutamente corta y miope, Sí. que solo está interesada en hacer perseverar un relato del pasado reciente español Grotesco. Sí. Simple, mezquino, bueno, pues que no es real, no es veraz, pero que sirve muy bien a un relato de las cosas, a un relato en el que hay unas fuerzas que encarnan el bien, que son las del gobierno que tenemos y que se quiere volver a reeditar, y hay unas fuerzas que encarnan el mal, que no pueden volver a gobernar en democracia. Entonces, ¿Te acuerdas aquella peli que tenemos que vimos ponerlo- tan valiente? Porque fue ¿cuántos años después de la guerra? 3 o 4 años después de la Rojo y guerra. Negro. Esa peli es súper valiente. Y esa película se encontró con dificultades dentro del régimen Normal. franquista. Porque porque era, además- era muy veraz. Además, el director era un falangista
bueno, bastante contrario a la deriva que bueno, pero en España es muy difícil ser igual de libre que son en Estados Unidos. Es Sí. imposible, porque el entorno mediático español, el entorno cultural español está siempre muy controlado por el poder. Desde Sí. hace 40 años el poder tiende a la izquierda, con los 30 y tantos años antes el poder tendía hacia el otro lado, pero son dos ejes del mismo, o sea, es el mismo eje oscilando hacia un lado O hacia sea, que otro. no sabemos hacer películas sobre la guerra civil. Yo creo que sí sabemos, pero no se han hecho. a la cultura oficial no le interesa. Ya. Y como aquí en España solo hay cultura oficial, es Ya. imposible que germine otro tipo de cultura alternativa, porque inmediato es ahogado, está echado de fascista, de filofascista, de revisionista. O sea, es completamente ahogado. Mm. Y claro, está muy bien. Yo puedo escribir un libro maravilloso sobre lo que sea, pero si no vende, pues pues nadie hace una película. Selznick hizo esta película para ganar dinero. O sea, no se hace una película para que se arruine un estudio. Claro, una película en España pues tiene que ganar dinero. Y para ganar dinero tiene que tiene que la gente ir al cine. O gente comprar el libro. ¿Tú Para crees que eso, las películas en España se hacen para ganar dinero? hombre, ahí me pillas, claro. A ver, claro. Precisamente porque existe una cultura oficial, no es importante ganar, porque al poder no le interesa que el relato en sí mismo sea rentable. Lo que le interesa es que el relato sea rentable en términos de consolidar una idea política dominante. Ya hacemos que tú, director de cine afín, vivas a través de subvenciones o a través de otro tipo de prebendas. No pasa nada, o sea, no te preocupes. Pero alguien que desde el margen, desde fuera de lo oficial, quiera hacer algo, necesita venderlo, porque si no... Bueno, tú con puedes- esto lo que has reforzado es la idea esta del Hollywood clásico dorado, en el que lo que se quería era hacer productos, grandes productos, superproducciones de entretenimiento en Technicolor. Cuanto Sí. más colorido mejor, y cuanto más impresionante, más bonito era. Y eso es lo que se ha perdido, Sí, sí. yo creo. Desde que no está, por ejemplo, Minguela, ya no existe nadie que quiera hacer superproducciones que emocionen, que la Bueno, gente... ahora viene Ridley Scott ¿Sí? con Napoleón. ¿Tienes muchas esperanzas en Napoleón? Tengo muchas esperanzas y también muchos miedos. ¿Qué es lo que te da miedo? Tengo miedos porque ya he leído declaraciones de Ridley Scott, Tenemos diciendo miedo que de se que va el a guión to- sea un poco de malo, que se va a ¿verdad? tomar licencias. Licencias en Napoleón. Entonces, me da miedo de que el alcance. Yo entiendo que el cine es cine, una película no tiene que ser un ensayo. Que yo he leído que el histórico. guión es un poquito adolescente. Y eso me ha... Y me parece una oportunidad, o sea, si se desperdicia esta oportunidad, porque Joaquín Phoenix es un actor increíble, maravilloso, y a pesar de su edad, No, pero será un Napoleón increíble en cualquier caso, ¿eh? pero Solo que a lo mejor no le acompaña toda la historia. claro, pero a mí no me vale que Joaquín Phoenix sea extraordinario y la película sea una mierda. Pero a lo mejor no tienes que tener muchas expectativas. Es difícil de tenerlas, que el Lo hype sé. es grande. No sé. El hype es grande. Bueno, para acabar, mira, quiero que acabemos, Vale. que me digas qué secuencia o escena o plano o te quedarías de lo que Viento se llevó después de haberla visto 20 veces. Solo uno. Solo uno. Jo. Bueno, pues si es solo O uno... un momento de la película, no sé, algo. Vale, pues me voy a quedar cuando escapan del incendio de Atlanta y Red para el carromato y se baja para irse a la guerra y le dice, bájate que vas a despedir a un soldado, y le dice que la quiere como no ha querido ninguna otra mujer y la ha esperado como jamás podría haber esperado a otra, pero que se va a la guerra y que quiere un beso para irse al frente con el recuerdo de sus besos. Y ella se enfada y le dice que qué valor tiene de darle ese susto y que si está loco, pero coge el arma, se monta en el carromato y se va a su casa. Eso es. Pues me gusta, me gusta. Casi me has pisado un poco, pero... ¿Sí? Sí, porque mi momento favorito es también la huida a Atlanta,
quizá no ese justo momento en el que Rex decide abogar por una causa perdida, sino el momento en sí de cuando él coge a Melania con su niño recién nacido y él se lleva a todas las mujeres. No es tan cínico como parece, ¿no? Él se las lleva a todas, las monta a todas y con la ciudad en llamas, y dice, bueno, Y las salva. os voy a sacar de aquí. Sí. De hecho, pues hay gente que intenta quitarle el caballo y tal, pero el tío pues, la saca, ¿no? Y es que eso me parece el punto que más une a esta historia con, por ejemplo, la Eneida. Es cuando Eneas coge a su padre a hombros y a su hijo en la de la mano y se va de la ciudad en llamas. Es que exactamente, ese es muy clásico, es un momento muy clásico que conecta tremendamente lo que el viento se llevó con las grandes narraciones de la civilización occidental y además está rodado de una forma tan bella con esos fuegos y esos... que luego toda esa gama cromática ígnea, digamos, ignífuga, continúa hacia cuando, al final de la primera parte, cuando ella, Escarlata, está en Tara y jura ante Dios que nunca va... el cielo es un incendio. As God is my witness. El cielo es un incendio, Eso completamente. es. Sí. Es el mismo incendio de Atlanta. Eso es. Y bueno, yo creo que hemos dicho cosas, ¿no? Algunas Se cosas. podrían decir más, claro, y mejor, pero hemos dicho las nuestras, ¿no? Eso es. Y pues me ha encantado compartir este rato contigo. Y a mí contigo. Y espero que si tú quieres, pues para la siguiente vez de cualquier otro tema, pues nos reunamos aquí en torno a este fuego sagrado del Ática, ¿no? Con el champán. Eso es. Vale. Si tú quieres, pues aquí vamos a estar. Si quiero. Ha sido un placer. Para mí también. Eres muy guapa. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers,
hundredweight and penny pound when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him.